hey, ¿qué tal, payasos y payasitas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y hoy vamos a ver 10 juegos que puedes usar para tus eventos sin usar ningún tipo de elemento, solamente utilizando la cabeza. Antes de continuar, quiero enviarle un gran saludito a este payaso, un fiel seguidor de este canal. El primer juego que tenemos es un clásico, es la bola caliente. Es un juego para toda la familia, puedes hacerlo con los niños. Digamos que esta es la pelota y pasarla, armar un grupo y pasarla la pelota con la ayuda de la música. Cuando la música se pare, el que tenga la pelota en la mano, pues ese será eliminado. Y el próximo juego es modelaje, poner a las niñas a modelar. Puedes armar una filita y a poner una musiquita, digamos, como esta. Modelame así. O puedes también poner un texto. Y así, una por una, irán modelando hasta que llegue al final. Y una vez ya que todas hayan modelado, pues puedes hacer al final una pasarela. Eso es muy interesante. Y el próximo concurso, el próximo juego que puedes usar en tus actividades y eventos es imitar animalitos. Ese concurso lo puedes hacer más con los adultos. Puedes elegir 5 o 6 y decirles a ellos que elijan un animalito. Que ellos te digan, digamos, el perro, el gato, el chivo, el burro, el caballo, bueno, el animal que ellos deseen. Y una vez ya que ellos hayan elegido su animalito, tendrán entonces que hacer cómo hace el animalito. Te vas a poner el micrófono y ellos tendrán que hacer cómo hace su animalito. Ellos harán cómo hace el animalito. Y algo que va a causar más risa es el movimiento que tú vas a hacer con las manos. Tienes que agarrar y poner el micrófono y pasar, decirle rápido. Ellos tendrán que decirle al animalito, digamos el chivo, el gato, el perro, el burro. Y eso es lo que va a causar que las personas rían muchísimo. El próximo concurso, el próximo juego es el congelado. ¿Qué se llama congelado? El congelado. Ese es el próximo concurso. Es muy divertido. Esto lo pueden bailar todos los niños. Si quieres puedes poner a los adultos para que te rías también. Los niños estarán bailando al ritmo de la música y cuando la música se pare tendrán que quedarse quietos. Y entonces le estarás preguntando a ellos, digamos, ¿cuál es tu nombre? Puedes moverlo, digamos, de un lado a otro. Puedes preguntarles cosas. Es un concurso muy divertido. Sí. Y el próximo concurso es un juego muy clásico. Es la sillita caliente. Si vas a elegir 4 sillas, tienes que buscar 5 niños. O si vas a buscar 5 niños, elegir 4 sillas. Entonces, tendrás que poner las sillas juntas y los niños tendrán que dar vuelta alrededor de la silla. Y cuando se pare la música, el que se quede parado, ese perdió. Y así sucesivamente, cuando uno pierda, va sacando otra silla y hacer lo mismo, hasta que queden solamente 2 personas y una silla. Y el próximo juego es más musical, es la canción de Vamos de paseo. Tú serás el guía y los niños atrás de ti van a formar un trencito. Entonces, al ritmo de la música van a ir, la música va a variar, va a decir el semáforo rojo, azul, verde, y ahí podrás disfrutar del trencecito con toda la familia. El próximo juego es el imitador. Tendrán que poner una música y todas las personas estarán bailando, y cuando la música se pare, vas a decirle que imiten algo. El mejor que lo imite, pues ese será el ganador, y el que no lo imite, digamos, también, pues será el perdedor. Y el próximo juego, y muy conocido aquí en República Dominicana, es Juan Pelao. Es un juego aquí muy conocido. En realidad vas a elegir 5 o 6 personas y les vas a decir, oye, ¿sabías que se murió Juan Pelao? Y ellos te contestarán así, ¿y quién es Juan Pelao? Entonces tú le dirás, yo no sé, pásalo para el lado. ¿Sabías que se murió Juan Pelao? ¿Y quién es Juan Pelao? Yo no sé, pásalo para el lado. Así sucesivamente los van a ir pasando hasta llegar al final. Y una vez llegado al final, puedes terminarlo ahí el concurso y decir quién ganó, o puedes volver a hacerlo, pero ahora con una pista de reggaetón. El próximo concurso, que yo lo uso mucho de payaso, es el payaso se antoja. O si eres animador, puedes decir el animador se antoja. Es simplemente agarrar 5 o 6 niños, decirles, necesito que traigan una silla, rápido, rápido. Eso es el payaso se antoja. Todos los niños tendrán que traer una sillita rapidito. Si le dices, digamos, que te busquen un sombrero, todos los niños tendrán que buscar un sombrero rápido como este, y así sucesivamente. Y una vez que todos los niños hayan buscado lo que tú le hayas pedido, ahora, ¿cómo elegir el ganador?
tendrán que devolver todos los objetos. El primero que devuelva todos los objetos gana. Todos tendrán que devolver los objetos donde mismo lo encontraron. Es un juego muy divertido. El próximo juego es cabeza, hombro, rodilla y pies. Vas a elegir 6 o 7 niños, los niños que desees, y tendrás que hacer lo que le digas. Si dices cabeza, todos los niños van a poner la mano a cabeza. Si dices hombros, todos los niños pondrán la mano en los hombros. Pero para poder elegir un ganador y un perdedor, tienes que variarlo. Puedes decir cabeza y después decir hombro, hombro, rodillas. Así, hay un ganador y hay un perdedor. Bueno, payasos y payasitas, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si quieres que te salude, comenta, suscríbete, activa la campanita para cuando suba un nuevo video te llegue de inmediato. Así que hasta una próxima entrega y bye bye.